Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Gandásegui, soy subdirectora de Programas Corporativos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a este webinar, el cual se llama El poder del aprendizaje en las organizaciones. ¿Y cuál es la idea de este webinar? Presentar en forma práctica el desplazamiento desde los modelos tradicionales de aprendizaje al actual desarrollo de capacidades organizacionales para el aprendizaje dinámico. ¿Cómo aprender a hacer cosas nuevas y a aprender aprovechando las nuevas tecnologías? Sabemos que hoy día tenemos cantidad de tecnologías como la inteligencia artificial, los sensores, la automatización y las plataformas digitales, y todas ellas han aumentado la oportunidad de aprender de manera más efectiva, pero competir en la tasa de aprendizaje es una necesidad de esta década y en el futuro. ¿Cómo nos adaptamos a esto? Entonces, el entorno empresarial dinámico e incierto requiere que las empresas se centren más en el descubrimiento y la adaptación en lugar de solo el presupuesto y la planificación. Y para este webinar quiero dar la más cordial de las bienvenidas a nuestro speaker Patricio Valenzuela. Hola. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Y comentarles que Patricio se encuentra en España, así que también nos gustaría saber desde dónde están conectados todos los que están conectados hoy en día. ¿Quién es Patricio? Patricio es químico y MBA, posee postítulo y certificación profesional en coaching y estudios avanzados en management en Penn State University. Actualmente es director del Diplomado en Planificación, Control y Gestión de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Y en su trayectoria laboral se ha desempeñado en Johnson & Johnson, en Talents, en Artel, en todo lo que es educación ejecutiva en nuestra universidad, y también fue miembro del comité de dirección de la cadena retail de Librería Nacional. También es socio en CIG Chile, en coaching organizacional, en headhunting y gestión empresarial, y tiene una extensa trayectoria y experiencia en consultoría, programas de formación y entrenamiento a empresas públicas y privadas. Así que muy bienvenido, Patricio. ¿Nos cuentas cómo estás allá con 6 horas de diferencia? Bien, muy bien, gracias. Con muchas ganas de poder conectarme, ya que ayer estuve preparando esto en los últimos días y ayer la redondeé, así que con muchas ganas. Acá hace bastante calor, he sabido que en Chile ha estado muy lluviosa la semana pasada, aquí está demasiado caluroso y me arrepiento de no haber traído shorts. ¿Y has podido ir a la playa por ahí? Sí, fui a la playa, sí, a mojarme las patitas, pero qué bueno. tuve que comprarme shorts, como te digo, así que fue complicado. Bueno, ¿y cómo estamos para nuestro webinar de hoy, Patricio? Bien, súper bien. Con muchas ganas de poder conversar de los temas que vamos a abordar hoy. Veo algunos conocidas y conocidos. Un saludo a todas y todos y con muchas ganas de poder compartir estos contenidos que he venido investigando por algún tiempo y que para mí por lo menos resultan apasionantes y el por qué me apasionan es lo que voy a poder explicar acá, combinando un enfoque estratégico con también algunos elementos prácticos, ¿verdad? De recomendaciones, porque la Alejandra me dijo, Pato, tienes que poner recomendaciones prácticas, que no sea todo tan teórico, y como soy obediente, espero que resulte bien, ¿ok? Oye, estamos viendo conectados desde Colombia, desde Argentina, de Temuco, de Arica, así que muy bienvenidos a todos, disfrutemos este webinar y después nos pueden dejar preguntas que podemos ir contestando y cómo vamos a aplicar todo lo revisado hoy en día. Sí, vale, millón de gracias, muy gentil. Sí, básicamente dejo planteado que esta presentación la hice, generalmente hago presentaciones un poco extensas en la planificación y luego flexibilizo, por lo tanto, vayan indicando en el chat las preguntas en la medida que voy presentando, porque eso yo tengo un retorno acá con todo el equipo, aquí hay toda una trastienda de operación. Voy sabiendo de tal manera que apuro para dejar más tiempo para conversar. Esa es la idea, que esto no solo sea una presentación unidireccional, sino que esto sea bidireccional y podamos conversar al final, dudas. Veo que hay muchas personas del mundo
de gestión de personas. Veo que hay muchas personas del mundo del talento humano, así que totalmente disponible, ¿sí? Bueno, los contenidos los he separado en 5 elementos. Vamos a hablar sobre el concepto del aprendizaje y voy a dar el fundamento porque yo creo o no creo que es moda o bien es una exigencia para subsistir. Vamos a hablar de un concepto que es bastante nuevo y que se escucha poco acá en Chile, allá en Chile, que es el concepto de la tasa de aprendizaje. Vamos a hablar luego de la organización como un sistema vivo. Voy a dar algunas recomendaciones concretas de factores para construir una organización de aprendizaje y vamos a cerrar con unas recomendaciones prácticas. Esa es la secuencia de contenido y nos fuimos. ¿Qué duda cabe que vivimos un mundo tremendamente complejo, donde el ritmo de la competencia es dinámica, donde no hay patrones, donde los límites de las industrias son borrosos? Puedo citar un ejemplo concreto para las amigas y amigos de Chile y bueno, y de Colombia que están acá. Mi amigo Rafael, gusto saber que estás acá, Rafa. Falabella, una empresa exitosísima en el mundo del retail, que nunca en su vida se imaginó que se veía ver en peligro su posición competitiva por una empresa siendo víctima de una empresa logística, ¿ya? Y no por otro retail. Eso es una muestra concreta de cómo la industria está con bordes muy borrosos, donde el adversario, el competidor que te desbanque, es muy probable que no va a venir de tu propia industria, va a venir de fuera de los límites industriales tradicionales. Por eso el cambio es demasiado dinámico. La vida útil de los productos y servicios, la vida de las empresas, la longevidad de las empresas ha caído violentamente. Se desarrolló un estudio del Standard & Poor's 500, que va a estar en las 500 empresas más importantes en los Estados Unidos, y para que se hagan una noción, la vida media de las empresas ha disminuido en los últimos 15 años de 65 años promedio a 18 años promedio. Y esto se ha medido por la cantidad de empresas que han desaparecido y que estaban en el año 47 en el Standard & Poor's y que hoy día ya no existen. El progreso tecnológico, las disrupciones, los stakeholders, esa es la manera ciútica de decir grupos de interés, ¿verdad? Stakeholders son los grupos de interés, la sociedad misma, más informada, más empoderada, hace que las empresas estén mucho más visibles y expuestas. Y esto termina de transformarse en un perfecto cóctel, ¿verdad? De la tormenta perfecta con toda la incertidumbre económica, política y social que se está viviendo en todo el mundo, no solo en algunos países. Estoy ahora, como les decía Alejandra, en el extranjero, estoy en España, y puedo ver que también pasan cosas acá en Europa, donde tradicionalmente fue una sociedad bastante tranquila. Si queremos darle más saliño a esta situación, aquí doy algunos datos de la realidad chilena. Esto es útil para las personas que hay del extranjero, para que lo sepan. En Chile se estima en un 8% la población de centennials que están en el mundo laboral chileno. El 41% son millennials, personas que están entre los 26 y los 35 años, 38 años, y un poco de discrepancias ahí que se considera millennial. El 31% es la generación X, 18% baby boomers, que va en franca decadencia, y finalmente un 2% de generación silenciosa. Esto que les estoy mostrando en la pantalla nunca en la historia de la humanidad había sucedido. Esta es una de las mayores complejidades en todo el mundo hoy en lo que es gestión de personas, y las personas que están acá del mundo de la gestión de personas me puede ratificar eso, ¿verdad? Porque las empresas, las organizaciones, tanto públicas como privadas, nunca en su historia tuvieron 5 generaciones conviviendo al interior de una misma organización. Y eso es caótico. Eso es muy difícil. Cuando vas a desarrollar un plan de entrenamiento, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces digital? ¿El baby boomer sabrá usar bien una plataforma digital? La generación silenciosa va a entender algo por estos mecanismos. Fíjense que tengo amigos muy queridos
que aún les gusta leer el periódico el día domingo en papel. Y yo ya hace 8 años que lo empecé a leer en digital. Entonces, cuando los veo, digo, wow, esto también pasa en la empresa. De hecho, que por otro lado, los millennials y los centennials van arriba de los feeds a toda velocidad con otras formas de aprendizaje. Esto que estoy mostrando ahí es la síntesis de todo lo que voy a hablar en adelante. El por qué el aprendizaje organizacional es tan crítico. Es por lo que estoy mostrando, porque nunca en la historia 5 generaciones trabajaron juntas. Y esto, por lo tanto, en ningún libro se ha enseñado. Y el conocimiento que se ha acumulado en lo que es gestión de personas no está dando el ancho para este tipo de desafíos. Fundamentalmente, ¿verdad? Don Alberto Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y yo me adhiero a don Albertito, creo en eso. Creo que con los años he aprendido que más que ser inteligente, es más importante tener capacidad de envisionar, capacidad de imaginarse un futuro posible. Y en ese mundo, el management del siglo XXI, y es lo que ustedes, profesionales de gestión de personas que están, que he visto que hay muchas, y agradezco la alta presencia de personas, acá me están mostrando por interno la cantidad de personas conectadas. El management de hoy se juega en 3 dimensiones. Por un lado, organizaciones dinámicas, flexibles e inteligentes. Voy a desarrollar este concepto. Que no innova, es imposible que tenga una posibilidad de sustentarse en el tiempo en un mundo en que las compañías cada vez viven menos tiempo. Y ya lo expliqué antes. Y en tercer lugar está el liderazgo compartido, ¿verdad? Son elementos nuevos que no eran determinantes y que eran más bien estáticos. Para hablar de la tasa de aprendizaje, primero tengo que contarle qué es el aprendizaje, ¿verdad? Y el aprendizaje, en general, se define como el requerimiento ante sistemas que están abiertos al entorno, como son las organizaciones, en donde se gestiona de manera eficaz la inteligencia que hay adentro de la organización, la inteligencia de sus personas, el conocimiento técnico que poseen estas personas y su esfuerzo individual y colectivo de los miembros de la empresa. Aquí ya empiezo a mencionar 3 desafíos. 1, ¿qué entendemos por inteligencia en una organización? ¿Entendemos por inteligencia la cognitiva solamente o también abordaremos la inteligencia emocional? Hoy en día hay 8 inteligencias reconocidas y en las empresas fueron creadas y diseñadas para la inteligencia cognitiva y no para la inteligencia emocional. Hoy día hay un coeficiente emocional y un coeficiente intelectual. ¿Y saben cuál es el tema? La evidencia está mostrando increíblemente que con el desarrollo de las tecnologías y mientras más avanzado está este mundo en términos tecnológicos, más relevante se están haciendo las mal llamadas habilidades blandas. Y eso es otro gran desafío. El conocimiento técnico, el saber hacer lo que prometemos al cliente en nuestra propuesta de valor. Y el tercer gran elemento es la capacidad de trabajar en forma colaborativa. Yo no soy de los que creen en el concepto tradicional del trabajo en equipo. Para mí eso está out. Yo creo mucho más en el trabajo colaborativo que implica ciertas variantes conceptuales de coordinación, de articulación, de fijación de responsabilidades, de accountability. Y no ese concepto un poco etéreo, ¿verdad?, del trabajo en equipo, esto que si nos fuimos a servir una parrillada, ¿verdad?, ya que hay hartos amigos argentinos acá, nos fuimos a servir una rica parrilla, ¿verdad?, y creemos que el lunes llegamos a la oficina y somos todos grandes amigos y vamos a trabajar bien. No creo en eso, creo más en la colaboración, creo más en la actitud y voy a desarrollar el concepto en los minutos siguientes. ¿Qué es el aprendizaje? Pongo 2 definiciones desde la teoría, ¿verdad? Una definición dice que es el resultado de la interacción continua del organismo con el mundo físico y social. Y la otra es que el aprendizaje es cualquier cambio relativamente
permanente en el comportamiento que ocurre como resultado de la experiencia. Es decir, la experiencia es una variable clave en lo que es el proceso de aprendizaje. Y desde la experiencia poder construir mediante inteligencia social, inteligencia colectiva, nuevas formas de hacer, nuevas formas de repensar desde el pensamiento crítico. Los 5 imperativos competitivos prioritarios en el mundo empresarial de hoy son los que presento ahí. Por un lado está el aumentar la tasa de aprendizaje organizacional, que lo voy a desarrollar latamente en un instante más. El otro elemento es aprovechar los ecosistemas multiempresariales. Vean Mercado Libre, ya lo mencioné delante, ¿verdad? El gran, lo llamaría, iba a decir destructor, pero diría el gran golpeador de Falabella a nivel mundial. Para los que no saben, Falabella disminuyó su valor en bolsa, es decir, el valor de la empresa disminuyó 5 veces en los últimos 4 años, 5 veces, mientras que Mercado Libre subió 10 veces su valor económico en la bolsa como compañía. Y están compitiendo, no sé si decir que en la misma industria, pero los golpes han sido violentos. Y Mercado Libre es una plataforma, es un ecosistema, no es una empresa impermeable al entorno. Hoy día las empresas son porosas. El tercer gran elemento es abarcar el mundo físico como el digital. Hoy día es impensable cualquier emprendimiento, cualquier desafío profesional, empresarial, organizacional, en una sola dimensión. Hoy día las organizaciones se juegan en 2 mundos, el físico y el digital. Ayer con Alejandra teníamos una reunión con un importantísimo organismo chileno y ese era nuestro tema de conversación. ¿Cómo hacemos para que tú, que estás en todo Chile con tus colaboradores, y vamos a desarrollar un programa muy apasionante que toca muchos aspectos de lo que estamos hablando acá, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para poder lograr efectividad, entendiendo que la organización hoy día se juega en esas 2 dimensiones? Y es imposible poder juntarlos a todos físicamente en Santiago de Chile. El cuarto elemento es la capacidad de imaginar, como ya dije delante. Don Albert Einstein tenía toda la razón y yo soy de ese grupo de pensamiento. Hay que aprender a imaginar, hay que aprender a entender el entorno y desde ese entendimiento poder construir aprendizajes que nos lleven a nuevas ideas, a nuevas definiciones de posicionamiento en perspectiva de negocio. Y un último factor, ¿verdad? La resiliencia. Las organizaciones, al igual que los seres humanos, requieren resiliencia, requieren la capacidad de poder superar estas transiciones de cambios tecnológicos, estas transiciones de dinamismo de una manera activa, robusta, donde toda la organización como un cuerpo sea capaz de sobreponerse. Este es otro de los conceptos nuevos. Si ustedes me dicen, el concepto de la resiliencia y el concepto del aprendizaje son 2 de los importantes conceptos en una perspectiva de empresa moderna. ¿Y por qué es importante competir en la tasa de aprendizaje? La tasa de aprendizaje es la capacidad, es la velocidad de aprender que tiene una organización. Eso es la tasa de aprendizaje, es la velocidad de aprender. Hoy día el aprendizaje no es opcional. Días atrás, antes de viajar acá, me reuní con un empresario en Chile y me decía, mira Patricio, la verdad creo que todavía no es momento de cambiar las cosas que estamos haciendo. Y por eso vamos a seguir igual, por lo menos los próximos 2 años. Yo le decía, que no sepas la competencia en lo que estás pensando. Porque en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, es altamente probable que en 2 años pasen demasiadas cosas. Y eso es lo que hoy día hay que saber enfrentar. Hay que saber enfrentar que vivimos un mundo que deja de lado los modelos tradicionales de aprendizaje que se caracterizaban
por su carácter estático, duradero. Recuerdo yo que desde mi infancia hasta bastante adolescente, hay marcas, hay productos que en su diseño no cambiaron absolutamente nada y eran productos líderes. Entonces era un mundo simple, estático. ¿Por qué la tasa de aprendizaje se torna crítica? Porque en la economía digital se requieren capacidades organizacionales para aprender con dinamismo, aprender a hacer cosas nuevas y aprender a aprender. Aprender a aprender ya no solo desde las capacidades humanas, sino que también desde las capacidades tecnológicas disponibles. ChatGPT y la inteligencia artificial es un tema que llegó y que se está imponiendo violentamente. Les digo que yo soy profesor de posgrado en 3 universidades y una de mis grandes complicaciones es qué tipo de trabajo le pido a los alumnos, porque sé que los hacen con ChatGPT. Por lo tanto, tengo que buscar maneras para que no usen los recursos tecnológicos. Incluso es más, yo mismo tengo que estar ingresando previamente mis preguntas a ChatGPT para yo entender qué es lo que me dice el software, porque eso es lo que me van a decir los alumnos después. Entonces me debo anticipar. Y eso hace 3 años atrás no se me pasaba por la cabeza. No existía ChatGPT. Y me cambió la vida desde mi rol de profesor de posgrado, así, en 12 meses. Entonces, debemos repensar aquello. Y por eso, competir en el aprendizaje, sí o sí, en esta época y en los próximos 20 años, va a ser un factor crítico. Ya no es lo más relevante si sabes hacer o no un producto exquisito, si es para servírselo. Ya no es lo más relevante tu capacidad de crear a puertas cerradas un algo, sino que cuán capaz eres de darle sustento a su posición en el mercado en el largo plazo. Y para eso hay que ir dejando prácticas que han sido las imperantes en los últimos años, como el foco enfermizo en la presupuestación y la planificación. En un mundo en que la tasa de aprendizaje se desarrolla exponencialmente, se expanden los bordes, se expanden las fronteras competitivas, cambian las organizaciones. Sé que aquí hay personas del mundo público y una clásica respuesta que me dicen es: Patricio, qué bonito es lo que tú hablas, sin embargo esto no aplica para el mundo público. Yo les digo, cuidado, ¿es que acaso el ciudadano no viene a ser una suerte de lo que es el cliente para una empresa? ¿Es que un ciudadano satisfecho va a votar o se va a conducir como quisieran los gobernantes? Acá en Chile vivimos una experiencia en octubre de hace algunos años y lo digo derechamente, estos conceptos aplican porque la exigencia ciudadana de una mejor calidad y de una mejor contraprestación de servicios en base a los impuestos que son cobrados hacen exigible un repensar la forma de gestionar el mundo público y en todas partes del mundo. Las empresas y las organizaciones que aprenden más rápido son más innovadoras, tienen mejor oferta al mercado, mejor valor que ofrecer al mercado, atraen más clientes, obtienen más datos y son capaces de obtener más datos, aumentan así su capacidad de aprender. Hay que aprender a aprender y conocer lo que vamos a hacer con la información. El desafío fundamental de la tasa de aprendizaje es poder infectar este mundo dinámico y salirnos de esta lógica estática de las organizaciones del pasado. Y para eso, compitiendo en el aprendizaje, va a requerir mucha más capacidad de conexión de los talentos y cerebros humanos con procesos y estructuras en las organizaciones prácticas. ¿Por qué el desafío es crítico? Porque las empresas deben repensar sus modelos de negocio. Las empresas públicas también deben repensar sus modelos de gestión en la atención al ciudadano. He podido participar en Chile en un par de proyectos importantes de organismos gubernamentales en esta misma línea. Establecer la agenda digital de las compañías y desde ahí poder establecer
cuáles son las tecnologías relevantes para el aprendizaje organizacional. Y desde ahí poder estructurar el cómo los datos nos llevan a poder tomar mejores decisiones en tiempo y forma. Son los grandes desafíos. ¿Y cuál es el desafío de la tasa de aprendizaje? Crear culturas de aprendizaje organizacional desde los errores y los aciertos. Yo tengo claro que sus empresas no suceden en sus organizaciones, pero me ha tocado conocer organizaciones donde los errores se esconden debajo de la alfombra y los aciertos se gritan a campanada. Eso, la verdad, es bueno, pero no es tan bueno, porque cuando más oportunidades de aprendizaje tenemos es cuando fracasamos. Y cuando somos capaces en el cambio organizacional de poder integrar personas y máquinas a analizar estos fracasos, desplazar las fronteras, ampliar la gestión organizacional, dejar las estructuras rígidas, el micromanagement, la microadministración y el ego individual. Uno de los grandes factores que complejiza el aprendizaje organizacional es el ego individual. Y voy a mencionar enseguida un poco más y profundizaré en ese sentido. Para hacer el cambio profundo y continuo es imprescindible que las personas, los miembros de la organización, aprendan que si se sienten cómodos, aprendan a sentirse cómodos estando incómodos. Es una frase que la he usado en varias oportunidades antes porque creo que grafica fuertemente. Hay que aprender hoy día en el management moderno a que estar cómodo, no bloquearte y gestionar cuando te sientes incómodo, porque esa ya es una buena señal positiva. Si te estás sintiendo incómodo en tu organización, es porque estás tomando conciencia que hay cosas que debes aprender, que la organización debe aprender. El gran tema es que hay muchos ejecutivas y ejecutivos o líderes de organizaciones públicas y privadas que no se sienten incómodos porque ni siquiera han tomado conciencia del cambio en las organizaciones y en la sociedad en que están inmersas sus organizaciones. Para inculcar una mentalidad de aprendizaje, 4 cosas son fundamentales. Estimular a las personas a buscar nuevo conocimiento, experimentar con esos conocimientos, compartirlos generosamente y utilizarlos para lograr un mejor rendimiento empresarial. Por eso hablo del ego, por eso hablo de la colaboración. El modelo mental moderno de aprendizaje organizacional requiere apertura, requiere colaboración generosa, requiere un modelo de liderazgo también diferente. Y por eso, ¿quiénes son los empleados que hoy día buscan? Ojo aquí a los que estén buscando un trabajo, ojo aquí a los que están contratando. Hoy en día, ¿qué se requiere de un empleado o una colaboradora? Más que su conocimiento extremo técnico, que tenga una mentalidad de crecimiento. ¿Qué es la mentalidad de crecimiento? Es esa actitud en que ante nuestros fracasos somos capaces de darnos cuenta que había una oportunidad para aprender algo nuevo. Versus la mentalidad fija, ¿verdad? Donde rechazamos el cambio, rechazamos lo necesario porque no soy capaz de darme cuenta de mi necesidad de aprendizaje. Por eso hoy en día, si estás buscando un trabajo, enfócate en entender qué tipo de mentalidad tienes y busca desarrollar una mentalidad de crecimiento. El aprendizaje fundamentalmente requiere libertad de ideas, requiere la disposición a fracasar, requiere entender por qué fracasar. Y de esa manera poder construir las transformaciones organizacionales. Las transformaciones, hoy día las organizaciones están en un fuerte y violento y constante transformación en el tiempo. Y eso requiere la capacidad organizacional de enfrentar las nuevas ideas desde la habilidad de la resolución creativa de los problemas. No transformar el problema en una barrera para el aprendizaje, y menos aún en una barrera para el desarrollo de un profesional en una organización. Y por eso hay que apuntar a una cultura integrada, una cultura donde el aprendizaje se complemente con un espacio flexible,
donde un espacio flexible donde el talento humano pueda fluir sin temor, sin miedo, sin restricciones que lo limiten, que lo atrapen y le impidan entregar lo máximo que pueden entregar. ¿Qué podemos hacer? Yendo a lo concreto, acciones para fomentar el aprendizaje. 1, celebrar a los equipos creativos e innovadores. Festéjenlo. Si no fuiste tú, que eras la jefa o el jefe, da lo mismo. Si fue un equipo que trabaja contigo, es que son los jugadores que tú estás formando y sé feliz con eso. Establecer una función central de gestión del conocimiento, darle forma, definir quiénes han de ser los expertos en la transformación, quiénes son los expertos en acumular, ordenar el conocimiento para distribuirlo. Y desde ahí poder motivar a los empleados a pensar de manera poco convencional, porque probablemente el competidor que te va a desbancar a ti y a tu empresa viene de un lugar en que pensó distinto a ti, pensó de una manera poco convencional. Entonces, ¿por qué lo tienen que hacer otros? Tienes que trabajarlo tú. Y otro concepto muy importante, que las áreas que están en contacto con los clientes sean cada vez más activas en intercambiar esa información del cliente con las distintas áreas del negocio, evitando los silos funcionales. Los que me conocen saben que soy un permanente luchador contra esto, que destruye las organizaciones. Los silos funcionales no hacen otra cosa que destruir la capacidad de generar valor de las organizaciones. Y es por eso que les cuesta vender sus productos, porque no logran el trabajo en equipo, integrado, múltiple, colaborativo. Y eso es un elemento que tiene que trabajarse en la organización. Cuando hablo de las áreas de contacto con el cliente, acá en Chile se llama PEC, personal en contacto. Vendedores, vendedoras, el cajero, la dama que atiende el teléfono, la dama que atiende la recepción. Pero claro, como no tienen estatus, ¿verdad? Porque no tienen la jerarquía organizacional, vuelvo al ego, no siempre se les escucha con la importancia. Y por eso es que vuelvo a traer el concepto de la pirámide invertida. Quienes debieran influir fuertemente en las definiciones y en los lineamientos corporativos debieran estar involucrados el personal de primera línea irremediablemente. Y todo lo que estoy diciendo se conjuga con esto. No puede haber una organización con mentalidad de aprendizaje si no hay líderes con una actitud transformacional. El liderazgo transformacional está en el centro, está en algún punto entre el enfoque directivo y el enfoque inclusivo. No basta con tener una organización diversa. Para que eso sea efectivo, tiene que ser inclusiva. Tienen que estar todos en condición de poder aportar a la organización. Así como también los líderes tienen que tener la humildad de darse cuenta que su rol es muy distinto al que fue en los 50 años anteriores. La organización como sistema vivo, entender a la organización desde una manera holística que involucra 5 elementos. Primero, entender el todo, enfocarnos en un pensamiento sistémico, entender que tenemos que saber abordar los desafíos y las problemáticas como un todo orgánico, como un todo interactivo. Y desde ahí trabajar fuertemente el dominio personal, la madurez de las personas, su serenidad, su crecimiento. Entender los modelos mentales, cuáles son las verdades que damos por los mapas que hemos construido y sobre los que hacemos empresa. Y ahí yo invito a las personas que están aquí de las áreas de gestión de personas, cuestiónense, dejen de seguir haciendo lo que hacían cuando tenían un capital humano distinto al que tienen hoy. Hoy día tienen que ser más desafiantes y tienen que esforzarse más para construir un espacio en el que se construya una visión compartida, donde las multigeneraciones puedan entender que están por algo trascendente y relevante. Y para desde ese punto aprender en equipo. El aprendizaje es un factor crítico de las organizaciones inteligentes. Y los elementos que aquí están en juego fundamentalmente y que obligan este sentido más orgánico, más biológico, lo llamo, de las organizaciones, es esta necesidad permanente de adaptación
esta permanente transición. Y ojo, esto también nos pasa a los seres humanos, ¿eh? Ojalá se tomen una cerveza, un café, tómense lo que les guste tomar después de esta conversación y piensen en ustedes. ¿Cómo están ustedes enfrentando todo esto? Ustedes como personas, ustedes como seres humanos. Fundamentalmente, entender que el aprendizaje es el pilar que lleva al cambio y el cambio nos lleva a la adaptación. Este triángulo es clave. No hay cambio sin aprendizaje. Repito, no hay cambio sin aprendizaje. Y sin cambio no hay adaptación. Y en el eje está la resiliencia de la organización, la capacidad de ponerse de pie, la capacidad de poder interactuar. Y así una ecuación, ¿verdad? Que el logro organizacional es la resultante, ¿verdad? Del aporte personal más los equipos por la forma en que los organizamos. Es muy importante la organización que damos a los equipos porque tenemos un valor doble en el ser humano, su aporte desde su rol colaborativo en equipo y el aporte personal desde sus talentos y sus conocimientos que le son propios. La pregunta que nos podríamos hacer es si solo las personas aprenden, y no, las empresas también aprenden. Y aquí me volví loco ayer, ¿verdad? Y quise poner una ecuación, ¿verdad? La empresa exitosa de hoy es una empresa cuyo delta, contra su delta de velocidad de cambio empresarial, más la sumatoria del aprendizaje, más la adaptación multiplicado por las personas que la constituyen, restada la velocidad de cambio del entorno, es mayor o igual a 0. Para los que sí son más matemáticos, aquí se los muestro matemáticamente, ¿verdad? Este es un proceso en el que la capacidad de cambio organizacional debe ser mayor a la velocidad de cambio del entorno. Y en esos dos elementos está el aprendizaje y la adaptación, y están las personas que tienen que tener la motivación. El aprendizaje organizacional fundamentalmente se centra en entender los errores, en entender cuánto y cómo te equivocas. Desde esa manera puedes construir un aprendizaje sustantivo, puedes mejorar desde ahí. Y esas características del aprendizaje organizacional son fundamentalmente, y vuelvo a los conceptos que dije antes, el desarrollo en comunidad. Las organizaciones, a mí me gusta decir por ahí, que son tribus. Y desde la historia de la humanidad vivimos como tribus. Y la empresa no es otra más que una forma tribal de organización. Y en esa forma tribal la colaboración es clave. El tener objetivos conjuntos, el orientarse a la acción colectivamente, deliberar de manera práctica el cómo lo vamos a hacer. Y de esa manera enfocarnos en innovar, en analizar, para generar una manera multidisciplinaria de generar aprendizajes. Y desde ahí, tener siempre presente que desde el aprendizaje vas a poder ser capaz de mejorar lo existente, reconstruir lo que ya tienes, o lo que Schumpeter le llamaba la destrucción creativa, echar abajo el edificio y poder elegir qué baldos, qué ladrillos realmente te siguen sirviendo aquí y ahora para eso, para ir adelante y mantener tu capacidad competitiva en el mercado. Las etapas del proceso de aprendizaje organizacional son 4. Primero está adquirir el conocimiento, es distribuir la información, la integración de experiencias y finalmente poder generar una memoria, poder generar una capacidad de repetición de esos factores. Me voy a apurar para dejar un espacio a conversar, solo decir que los factores de aprendizaje y adaptación organizacional son 3. En primer lugar está el entorno que apoya el aprendizaje. En segundo lugar están los procesos y las prácticas de aprendizaje. Y en tercer lugar está la conducta del liderazgo y cómo se refuerza. En un entorno que apoya el aprendizaje son claves. Anoten por ahí, les sugiero a las profesionales y los profesionales que están acá de áreas de gestión de personas. 4 factores críticos. La seguridad psicológica. Apreciar las diferencias, que no sea el ser diferente un motivo de que te marginen de una organización. No, mientras más distintos sean los miembros, mucho más potente es la capacidad de competir que va a tener esa empresa. Una apertura a las nuevas ideas.
y un tiempo para la reflexión. Vamos locos por la vida, vamos locos en el día a día y no reflexionamos. Sin reflexión, el proceso de aprendizaje se limita. En segundo lugar, procesos y prácticas concretos de aprendizaje. Experimentar, dar libertad de experimentar, recopilar información, analizarla, educar y capacitar. Bueno, estoy en la Universidad de Chile, ya llevo varios años, voy para los 10 años colaborando con la Universidad de Chile, y es un orgullo todas las cosas que podemos hacer y cómo vemos lo importante que es la educación y la capacitación, pero en una perspectiva más disruptiva, donde hay una transferencia de información. Y esto es clave, antes de ir al último punto. ¿Qué debiera una lideresa o un líder en una organización enfocada al aprendizaje hacer? Esto, y aunque les cueste, porque pucha que nos cuesta cuando tenemos roles de poder en las organizaciones hacer esto. Primero, escuchar, ser serviciales, serle útil a la gente. No me sirvo de mi gente, le soy útil para que desarrollen su talento. Reconocer que no lo sé todo. Imposible en un mundo en que el conocimiento se multiplica por 2 cada 4 años, pretender saberlo todo. Por eso se requieren equipos. Observar y entender. Hablar menos, escuchar más, con actitud humilde. Estos son elementos que desde mi experiencia práctica son de los que más cuesta. Y por eso cuando en tu empresa quieren hacer un plan de desarrollo, aprendizaje y transformación organizacional, los líderes no pueden estar afuera. Porque no basta con que se gestione desde las personas. Porque el liderazgo por sí solo no es suficiente. Y las organizaciones no son monolíticas, hay dispersión, las personas aprenden diferente, hay distintos equipos. Y por eso el aprendizaje tiene que ser multidimensional. Y voy cerrando con algunas recomendaciones prácticas de cómo implementar estrategias de aprendizaje organizacional, ¿verdad? 1, contextualizar el aprendizaje. Que la organización se enfoque en la situación competitiva del mercado y en la realidad interna de la empresa. Que los líderes realicen reuniones de aprendizaje. ¿Qué es una reunión de aprendizaje? Muy simple, es una conversación de qué estamos aprendiendo, una conversación de qué cosa distinta hicimos que funciona, o qué cosa nos está costando una brutalidad, para poder en equipo discutirlo, colaborar y ver por dónde podemos ir construyendo. Contextualizar el aprendizaje. También tener en consideración el que el aprendizaje esté dentro de las organizaciones. No es óptimo mandar a estudiar a alguien a un lugar lejano, no, es traer la capacitación a la organización. Dar empujoncitos, hacer seguimiento, preguntarle a las personas cómo están aplicando lo aprendido. Contratamos un taller, un diplomado, cómo lo estás haciendo, cómo se está llevando a la práctica. Pídanle ustedes a los relatores, sea quien sea que lo dicte, que les hagan formas de estar empujando de a poquitito, breve, conciso y certero lo que están enseñando para llevarlo a la práctica. Incorporar tiempo para reflexionar. Haz reflexionar a tus colaboradores. El ser humano y el talento humano parte desde la propia reflexión. Da un tiempo para reflexionar, da un tiempo para repensar el hacer. Y desde ahí genera experiencias de microaprendizaje, que es fundamentalmente pequeños bloques que puedes hacerlo in-house, en la empresa, con líderes más orientados a la escucha, a la observación y a la motivación de los equipos para ir generando las demandas de aprendizaje que el mercado nos está imponiendo. Y desde ahí medir los progresos, si se están obteniendo, si no, si están logrando. Y poder definir los parámetros, no solo desde afuera, sino que esto es sistémico, los parámetros internos para favorecer los procesos de entrenamiento y aprendizaje. Y aquí cierro con 2 conceptos, ¿verdad? Nunca pierdas de vista que el aprendizaje es un proceso tanto individual como colectivo. Por lo tanto, siempre van a tener dispersiones. Y para analizar el desempeño, más que analizar el desempeño de la persona, analiza los cambios conductuales de los equipos entrenados.
Más que lo individual, es importante entender el fenómeno grupal cuando se desarrollan procesos de aprendizaje. Y aquí hay algo que yo he usado por muchos años, ¿verdad? En mi mundo de asesoría y en mi mundo yo mismo, ejecutivo. Tengo largos años como ejecutivo. Y aquí termino. Preguntar, ¿has utilizado el marco de trabajo esta semana? Lo que hemos aprendido, ¿en qué lo utilizaste? ¿Cómo lo utilizaste? Y si no lo has hecho, ¿cómo lo podrías hacer la próxima semana? Estar ahí marcando, apoyando, acompañando. Esos son algunos pasos prácticos. Muchas gracias. ¿Estás muteada, Ale? ¿Estás muteada? Cosas que pasan en vivo, cosas que pasan en vivo. Absoluto. Bueno, felicitaciones, Patricio, de verdad que incluso he recibido chat interno respecto a la presentación, así que me están pidiendo incluso compartirla, así que vale. También va a ir por esos lados. No hay problema. ¿Te parece que contestemos algunas preguntas? Vamos. Ya, revisemos algunas preguntas que nos van a subir Felipe Guerrero. ¿Qué opinas de las plataformas que entregan cientos de cursos de manera abierta a las personas de la organización? Fundamentalmente, Felipe, no me satisfacen suficientemente por lo que dije al final de mi presentación. El entrenamiento y la capacitación hay que llevarlo a los requerimientos y la realidad de la empresa. Y en general esos preempacados son bastante buenos si has de tomar elementos, pero creo que eso es más útil para los líderes y luego bajarlo a la empresa. Pero entregárselos así como un semillero de píldora a la organización para que vean lo que hacen con eso, no lo compro. Es un juicio personal, sorry. Y yo creo que tiene que ver ahí también mucho con lo que tú decías, también el tema de la medición respecto a eso. Exactamente. ¿Qué pasa? He conocido empresas que porque hay 50 programas disponibles dan por sabido los 50 programas y eso la verdad es que no es así. Bueno, Eric nos consulta, ¿algunas estrategias para fragmentar la resistencia al cambio en las empresas? Excelente espacio, muchas gracias, Eric. Esa es la idea. Vamos a ir haciendo estos ciclos, sobre todo orientados a quienes podemos apoyar en todo lo que es desarrollo organizacional. Mira, la resistencia al cambio, Eric, es un tema que también me cautiva y fundamentalmente entender que el cambio es positivo, que cuando una organización cambia hay un rol social de la empresa, de la organización. Cambiamos para seguir viviendo, cambiamos para seguir teniendo pega, cambiamos para que las empresas, las personas que ahí viven, sus familias, sus hijos, sigan soñando y creciendo. Entonces, un primer elemento es presentar el cambio como algo positivo. Uno de los errores que uno, y me incluyo en mis comienzos como ejecutivo, siempre asociaba el cambio a castigos. Eso todavía me castigo por haber sido tan estúpido. No, el cambio hay que enfrentarlo desde la positividad, desde el aprendizaje y con líderes humildes y serviciales para con su gente. Y apoyar esa gestión del cambio también. Absolutamente. Felipe, ¿cómo se calcula la tasa de aprendizaje? Sí, mira, más que cuantificaciones matemáticas, la tasa de aprendizaje hace referencia a la capacidad de reinvención que hacen las organizaciones. Entonces, si tú quisieras llevarlo a una ecuación, ¿verdad? Yo mismo metí las patas a los caballos porque yo desarrollé una ecuación ahí para presentarle. Yo te diría que lo fundamental es cuánto eres capaz de modificar las cosas que se están haciendo en el tiempo. Y para eso la unidad de medida es qué cosa cambias y cuánto cambias. Y de esa manera ir llevando una sistemática en ese sentido. Pero siempre teniendo claro, esto no es mirándose al ombligo, esto es de cara al mercado. El aprendizaje es porque te están dando en el mercado, porque el mercado está cambiando más rápido que tú. Ojo con eso. Claudia, profesor, ¿dónde me puedo nutrir de esos números para quizás otros países también? ChatGPT. Sí, claro, ChatGPT no, yo lo busqué en un estudio del INE y tuve que hacer algunas inferencias por rangos etarios. No está presentada de esa misma manera, sino que son datos que los departamentos de estadísticos de los países te lo dan, pero te lo dan por año. Yo tuve que hacer el cruce año, generación y así llegué a eso que mostré. Igual los vamos a compartir.
así que no hay Sí, problema. sí. Marcelo nos consulta, ¿de qué forma podemos equilibrar una cultura bottom-up y top-down en una organización familiar? Uy, Marcelo, eso lo conversamos cuando te hice clase en el posgrado y te dije lo que tenías que hacer si eso no cambiaba como recomendación. Fundamentalmente mostrando el beneficio del bottom-up. Bottom-up, para los que no entienden el concepto, bottom-up es las organizaciones que funcionan de abajo para arriba, donde las bases de la organización tienen espacios de colaboración y en la planificación y gestión. El top-down es cuando la alta gerencia manda y los de abajo ejecutan y no tienen idea para qué sirve lo que están haciendo, pero es por lo que les pagan. Entonces, básicamente, Marcelo, es tener instancias de conversación, hacer experimentos, aprender a no ser bottom-up, a no ser top-down. Ahí hay todo un lindo proyecto, Marcelo, de aprendizaje organizacional, donde evidentemente la familia tiene que estar metida. Y si la familia no lo quiere, yo ya te dije en el aula lo que yo te sugería hacer. Mira, Germán Olivares. En organizaciones donde el liderazgo es más bien jerárquica, ¿cómo se puede cambiar la mentalidad para llegar a ser un líder transformacional? Mira, es bastante complejo y difícil, ¿eh? Yo creo que eso se logra a través de redes conversacionales. Las organizaciones son redes conversacionales y en la medida que se hablan las cosas, en la medida que con respeto se hacen ver los beneficios de no ser jerárquico, y donde también se muestra, y en esto soy tajante, ¿eh? El mundo de los negocios, y en esto soy un animal empresarial. Yo, la academia me da mucho agrado y lo disfruto, pero preferentemente soy un animal empresarial. Y te puedo decir que esto no es por opción, o sea, las empresas jerárquicas lo único que logran hoy desde esta perspectiva del aprendizaje es perder gente talentosa que no quiere seguir ahí, y segundo, desaprovechar personas talentosas a las que nunca se les dio oportunidades porque no eran obedientes. Entonces, creo que al final el daño lo va a demostrar con empresas que van a ir desapareciendo. Hoy día no es una opción, es una necesidad fundamental para competir. Te lo digo, estoy acá en Europa y está pasando lo mismo. No es un temita chileno o sudaca, no, en todos lados. Perfecto. Excelente webinar. Gracias, gracias. Gracias, Germán. Daniela, en las empresas públicas, ¿alguna recomendación para influir en la rutina diaria sobre el aprendizaje y no caer en la negación? Y mira, Dani, lo que más te recomendaría es algo que hablábamos ayer con Alejandra en una reunión con un organismo público, y es cómo las áreas de gestión de personas se repiensan, se rediseñan, sobre todo entendiendo que los líderes de las organizaciones públicas muchas veces están por temporada, dependiendo del gobierno de turno. Entonces, una manera de repensar esto es el rol de la gestión de personas matricialmente al desarrollo del talento, quizás prescindiendo incluso en alguna medida de los liderazgos transitorios de carácter político que están en la organización. Y de esa manera, implementar metodologías como las que presenté al final de esta presentación, que después la puedes ver en YouTube probablemente, y vela con más calma los slides, porque ahí hay 4 o 5 recomendaciones que son súper concretas, que yo lo he aplicado y que funcionan. Ya, me alegro, Marcelo, me alegro. Entonces, ahí es más clave Marcelo, justamente para la implementación, pues ya que cambió de cargo. Claro. Ya, pues, Marcelo, ahora te esperamos acá en la Chile. ¿Ah? Tómate un taller para la familia ahí, y ver qué se puede hacer con ellos. Alex Zambrano, al desarrollar una cultura de aprendizaje, los equipos generalmente presentan resistencia. Y las áreas directivas, por lo que esto impacta en los tiempos del día a día y no le dan el valor que requiere. ¿Qué estrategia hay? Se nos borró. Ahí. ¿Qué estrategia se puede usar para implementar esta cultura y que las áreas directivas le den el valor que requiere? Mira, es re importante lograr una cultura, diría yo, es trabajar la cultura de la organización, primera cosa. Fíjate que vengo trabajando hace 5 meses en una empresa, este mismo tema.
cómo transitar a una cultura, la que yo mostraba allá arriba. Ese cuadro que mostré es un algo de mundo real que lo he trabajado en una empresa y lo estamos trabajando. Es cómo muevo la empresa del perfil cultural que tiene hoy al otro nuevo perfil. Y eso comienza, mi querido amigo, por los equipos ejecutivos. O sea, no van a cambiar las personas, no va a cambiar la cultura si los líderes no son abiertos al cambio. Y en eso hay que ser tajante, duro, exigente, y si es necesario cambiar a los gerentes, que son trabas para un cambio cultural positivo, desde una lógica que les vuelvo a insistir. Todo lo que yo he hablado hoy día no es una cuestión opcional, es una vía de subsistencia de empresas que se están viendo pilladas por un mundo que va cambiando más rápido de lo que ellas son capaces de cambiar. Es súper práctico lo que estoy hablando. Y ningún gerente debiera ser traba para que eso fluya. Y si así lo define, debiera estar fuera de la organización. Juan Carlos nos consulta, bajo la premisa de establecer una estrategia de aprendizaje organizacional sin considerar el trabajo en equipo, ¿cómo medir el resultado? Sí, no, lo que me quise referir, siempre me tiran piedras cuando digo lo que ya dije, pero como soy Aries, igual que la Alejandra, lo digo igual. No, lo que quise decir no es que yo no crea en el trabajo en equipo, yo creo en el trabajo colaborativo en equipo. La distinción, aquí no hay tiempo para explicártelo, pero el trabajo colaborativo desde la pandemia se estudió mucho, se escribió mucho y se parametrizó. Entonces, hoy día el trabajo colaborativo es multidimensional, es omnimodal, digamos, es presencial, es a distancia, se trabaja colaborativamente online. Mira, yo estoy haciendo un webinar desde España para Chile y estamos todos juntos. Entonces, es un cambio en la manera de entender el trabajar juntos, ¿sí? Y eso es lo que yo denomino colaboración en equipo. Es más concreto, es específico y es parametrizado a la hora de trabajar juntos. ¿Y cómo se hace? En equipo. Sí. Bueno, Patricio, hemos llegado al final. Primero quiero agradecer a los más de 140 conectados que tuvimos. No. Así es. Ese fue el pic de conectados. Así que un saludo a todos quienes estén de Arica, Punta Arenas, incluso desde Colombia, desde Argentina. Los queremos dejar invitados a estos ciclos justamente de webinars que vamos a realizar para ustedes, para que ustedes puedan ayudar a sus organizaciones a transitar justamente en la incorporación tanto de nuevas tecnologías, de nuevas normativas, de nuevas leyes, porque la idea justamente es sobrevivir y ser una organización sostenible en el tiempo. Así que, Patricio, te dejo para el cierre y nos vemos a todos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy gentiles. Y Ale, si te motiva, dejo propuesta la idea de quizás hacer un webinar en que entremos a picar en las preguntas que acá están en el siguiente tema, digamos, es cómo transitar de jefe o gerente a un líder de transformación en el aprendizaje para la organización. Así que si te motiva, queda comprometido. Ya, perfecto. Gracias a todos. Veamos qué nos dicen en el chat, si les parece interesante esta temática. Para que podamos realizar, mira, Jessica Silva nos saluda desde Puerto Vara, si les parece interesante un webinar de esta transición de jefe a líder, porque también varias organizaciones nos han solicitado esto, tanto público como privada. Así que los dejamos invitados nuevamente, agradecer la convocatoria y nos vemos el próximo mes en una nueva temática que va a ser muy interesante para ustedes. Chao, un placer. Gracias por estar ahí. Muy agradecido. Muchas gracias a todos. Abrazo a todos.